Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más en el Bazar de los Tormentos, quien les habla, Dave Dragon, está junto con... Van Helsing, ¿cómo anda, gente? ¿Cómo estás, Van? ¿Tu semana? Bien, cansado, la verdad que cansado, esta semana me agotó. ¿Querés que te traiga una cuerda? En cualquier momento. No, pero sí, fue una semana un poquito Dura. dura para mí, sí. Bueno, está bien. Mucho trabajo, me imagino. Mucho laburo, el transporte no ayuda. No, sabes que no. Una Y- poronga. La verdad que sí. Pero bueno, problemas básicos acá de Argentina, ¿no? De la capital. Decilo Sí, abiertamente. sí, de la capital, sí, Decilo sí. abiertamente. Que toda la gente que nos escucha fuera de Argentina, fuera de la capital, sepa que los servicios públicos son una poronga. Bueno, hoy nos acompaña... Sí, hoy tenemos el agrado, ¿no? Ujú. De tener la primera entrevista en el bazar. Es el tercer invitado Claro, y a su vez la primera entrevista que hacemos dentro del bazar. exactamente, sí. Y no es cualquier entrevista, sino que una persona que se dedica a escribir relatos de terror. Así que, Un colega. un colega, exactamente. Tenemos el gusto de presentar a Lautaro Juárez. Bienvenido, Hola, muy Lautaro. buenas. Bienvenido, Lautaro. Un ¿Cómo placer estás? estar acá. Igual para nosotros. Igual para nosotros. Exactamente. ¿Qué te parecen las instalaciones del bazar? La verdad me parecen muy cómodas. 10 de 10. Sí, Un poquito mañoso el viejo. Vamos a decir la verdad, pero Sí, 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 el viejo del bazar. Un poco maleducado, pero bueno. un poquito mañosito. Pero Será, está bien. será. Pero se da mañas. Y a ver este antro. Exacto. Bien, Lautaro, ¿querés presentarte? Comentarnos ¿A qué te a dedicas? qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Lautaro Juárez. Me dedico a escribir relatos. Obviamente ahora es un hobby, pero mi plan es que sea algo profesional y serio y que sea mi sustento económico tal vez. Un poco optimista, la verdad tal vez, pero bueno, hay que ser optimista. Publiqué mi primer libro. Escribo hace ya 8 años, tal vez, de manera así seria para mí, súper determinado. Y bueno, participé obviamente en otras revistas, revistas de acá de Tucumán, que soy de Tucumán. En la revista, por ejemplo, en revista de Perú, que fue en la revista Sternum. Y también gané también un concurso de literatura de México llamado El Portal Negro. Ok. Y bueno, Excelente. creo que tuve otras colaboraciones con algún que otro canal de YouTube, pero eso nada más. ¿Recordás qué canales? Sí, para que la gente, si quiere escucharlo. uno es el señor Joel 366, creo, Ujú. y otro es de acá, justamente de acá de Argentina, que es historia de terror, creo que sería, si mal no recuerdo. Relatos de miedo, ahí está. Relatos de miedo. Genial. ¿Y ahí qué estuviste haciendo? Bueno, ahí estuve haciendo historias, me pidió que haga historias de leñadores. Bueno, le hice historias de leñadores, en el caso del canal de acá de Argentina. Ajá. Y bueno, también participé con unos relatos de pescadores, que justo yo tenía unos relatos por ahí. Ujú. Y bueno, se da que le mandé directamente y bueno, él los metió en algún que otro video. O sea, básicamente se puede decir que vos le creaste los guiones o las historias para que él narrase. Claro, pero fue en 2 ocasiones nada más. No fue Claro, muy claro, seguido. A lo que voy yo es que vos creaste las historias que el tipo este narró, digamos. O le creaste Claro. contenido. Se puede decir, son historias originales tuyas, a lo que Claro, voy. sí. Ok. Ah, genial. Tenía que tener la temática de leñadores o... Exacto.
Perfecto. Interesante. Interesante, sí. Interesante. Es un poco un desafío, ¿no? Porque tantos pescadores como leñadores, cada uno por ahí tiene su método, su cosa como para armar una historia. Y es un poquito desafiante, ¿no? Si Sí, me decís- igual justamente lo curioso de, por ejemplo, de leñadores fue que usé, traté de ser un poquito más, ¿cómo sería? Original tal vez, un aire nuevo. Ujú. Y no metí mucho el tema de fantasmas como tal. Ajá. Y usé, digamos, eventos que sí pasaron acá, por ejemplo, en Argentina. Ok. Que usé un evento que pasó en la Patagonia de que descubrieron a uno de los políticos que estaba haciendo una tala ilegal. Ok. Y bueno, y uno de los relatos lo hice pasar como uno de los leñadores que estaba implicado en esto de la tala ilegal. Ok. Fue el que contó la historia. Ah, digamos, lo hizo realista. Está Ujú, bueno. Claro. sí. Interesante. Desafiante también cuando trabajas tanto con Fantástico. Sí. Alguien que hizo historias de justamente de pescadores es Mazapán. Maupassant, sí, es verdad. Hay varias. Río de Juncos, Río. creo que se llama una boludez así. Sí, hay unos cuantos ¿Río de de. Juncos era? ¿O Mar de Juncos? El miedo también. De Maupassant es sobre un río. Yo te digo el que está el cuerpo de la vieja. El ahogado, El abogado. tienes unos cuantos. El Orla. Sí, Maupassant tiene unos cuantos. Y Lovecraft mismo también. Cazador del Cabo Sí. del Halcón. Sí, que ese lo logramos ficcionar. Tiene un montón de historias con pescadores implicados también, ¿no? Sí, por su trauma con los mariscos. Sí, exactamente. Trauma con todo, con la vida tenía. La verdad. Pobre persona, la verdad. Sí, tenía unos cuantos problemas, pobre. Estaba Sí. traumadísimo. Sí, hace poco escuché que hay un libro, no recuerdo, no retuve bien el nombre, lo vi en un video de YouTube de un escritor que sigo, pero es interesante el libro porque el hombre que hizo el libro armó toda una biografía de Lovecraft, recolectando información y analizando su infancia. Y sí, la verdad que la pasó bastante mal. Perdió el papá de muy chico. La madre era una trastornada. La madre, sí, Trastornado. la madre lo acusaba de ser un niño horrendo, feo, todo el tiempo. Sí, justamente ha encontrado, digamos, un refugio en los libros. Que es Exacto. lo gracioso. Que fue su abuelo, en realidad. Cuando el padre murió y la madre tuvo que mudarse por un tema económico con su abuelo, ahí había una biblioteca enorme, porque él venía de una familia de pudiente, digamos. Y ahí fue cuando nutrió su pasión por la literatura. Su paso. Y de ahí salieron las ideas que tiene. Sí, además de los problemas amorosos que tenía. Sí, Y también. todo. Ujú. Y ahora hace poco salió un libro con sus cartas también, que sería interesante poder tener. Yo me leí la biografía de Lovecraft, pero no pude, o sea, solamente me acuerdo que le ponía nombres graciosos a las personas que les enviaba las cartas, digamos. Me gustaban mucho los nombres que usaba, pero eran muy Lovecraftianos justamente sus Sí. apodos. Y me imagino que en el círculo de Lovecraft se habrán hecho apodos también. Hay, Sí, de hecho, apodos. No me acuerdo ahora todos, pero también. Y eran todos escritores que después fueron, ahora son muy reconocidos, como Ambrose Genial. Bierce y... Siempre en su momento también. August Derlet. Claro, por eso, conocidísimo. O el de Bloch. la rata del cementerio también. Henry Kuttner. Harry Bueno, Kuttner. Bloch también. Era parte del Robert círculo. Bloch también, sí, es verdad. ¿Cuántos años va a estar el círculo de Juárez? De- ojalá. Ojalá, sí. Y el La bazar verdad. va a estar ahí. Pero bueno, para no irnos de tema, bueno, comentanos cómo fue tu acercamiento a la literatura. Y a la literatura en general fue desde pequeño. Mi mamá siempre compraba unos libros. En realidad venían con la Gaceta de acá. Venía con la Gaceta. Y eran libros grandes. Y bueno, y mi mamá me quería me obligaba básicamente a querer que lo lea. Y bueno, gracias a eso pude empezar a leer desde temprano. O sea, a los 6 años ya podía leer tranquilamente. Y bueno, y así fue como empecé, digamos, con la literatura. Y bueno, ahí fue, digamos, eran acercamientos muy mínimos porque no era fanático de la literatura. Ya cuando empecé a crecer un poco más, entrando en la adolescencia, empecé a leer, digamos, me interesé mucho por lo que eran las famosas creepypastas. Y bueno, y ahí ya me envicié demasiado y empecé a leer mucho y bueno,
Un género, aparte del creepypasta, es muy de boca en boca, ¿no? Sí, es muy... Muy leyenda urbana. Pero grandes personajes salieron de ahí. Sí, Sí. por eso. Bastante bueno. Y interesantes también, y con Por un eso lore digo, bien... Por eso te digo, justamente. Y lo bueno de eso es que vos podés agregarle el lore que se te antoje. Puedes ir contribuyendo a. Claro. No son Claro. personajes con derechos en sí, digamos, como para... Lástima que las películas no le han hecho mucha justicia a algunos. Si me tenés que decir 3 escritores para vos, así que sean tu modelo a seguir, ¿cuáles serían? Además de Lovecraft, Oh. ¿no? Sacámoslo. A ver, la verdad. Sacamos a Lovecraft. Y creo que Oscar Wilde, digamos, me ayudó. O sea, fue su ideología, su forma de ver la vida y todo eso. Me gusta mucho. Fue un buen escritor. También creo que sería, no es un escritor como tal, pero es Junji Ito, el mangaka, sí. Un que genio. es muy bueno para mí. Es como uno de mi objetivo principal. O sea, ya que el que está vivo, digamos, es como digo, me gustaría llegar a hacer algo así, a llegar a crear cosas como él lo crea. Sí, aparte vos tenés un Y- acercamiento al arte también y seguramente Sí. eso te vincula más Justo. todavía con Junji. Y creo que, bueno, que es algo indirecto. O sea, nunca pude. Creo que solamente. Leí solamente la del Cuervo, la de Edgar Allan Poe. Mm. Pero indirectamente creo que sí me ha marcado demasiado porque ha inspirado justamente a escritores como Lovecraft o como también a. Creo, estoy segurísimo que le inspira en alguna cosa a Junji Ito. Y eso indirectamente me ha inspirado a mí también. Y eso que dentro de todo Poe no tiene tanto horror. No, Más misterio, es más muy poético. depresivo. Sí. Melancólico, melancólico. te diría, más que Sí. depresivo, pero sí. Junji Ito estamos hablando igual ya de Sí. otra categoría, ¿no? Ujú. Otra Sí. bestia. Ponele que sí, podemos encajarlo dentro de lo que es un escritor, porque supongo que sus bocetos para él. No Sí, se sí. dedicará a dibujar en sí. No, las historias las Por eso. de hecho las Claro. escribe él, así que es... Las Justamente, bueno, yo hice unas cuantas historias, digamos, porque a Junji Ito le hicieron una entrevista en la que le Ujú. preguntaban cómo hacía para hacer las historias. Y él decía que siempre creaba un personaje y se imaginaba el pasado de ellos, y en base al pasado empezaba a hacer la historia. Y fue algo, o sea, si con práctica lo podés hacer y vas a empezar a hacer historias súper rápido. Y van a estar muy bien estructuradas porque en ese proceso estás creando personajes que se van a sentir reales a la hora de plasmarlo en palabras. Que el simple hecho de que tenga ya esa fórmula él en la cabeza para poder escribir, ya es de admirar. Sí, como por ejemplo Tomie, ¿no? Es Sí, un personaje que el pasado la marcó bastante. Pero entonces muy que, bueno. digamos, dibujas un personaje o ves una imagen y te creas una historia en base a. o sea, yo me creo un personaje en mi cabeza Ujú. y ahí en mi cabeza, digamos, mentalmente voy creándome las cosas porque dibujarlo me va a tomar mucho tiempo. Yo en el tema de dibujar soy un poco lento, tal vez. Pongo Ajá. a ser un poco meticuloso, por así decirlo. Ok. Entonces, no, trato de no perder mucho tiempo. Supongamos, tenés la idea fija de escribir sobre algo. Buscas una imagen Sí. referente a eso. En base a esa imagen, ¿creas tu historia o cómo haces vos? Sería tipo como que me viene una idea, o sea, me viene quiero crear un personaje y lo hago todo mentalmente, o sea, no lo trato de, no lo saco, digamos, de mi cabeza hasta que lo empiece a escribir. Claro, Queda siempre, no digamos, ahí. lo explayas gráficamente. Primero lo Claro, armás en exacto. tu mente y No, después sí. no. Claro, bueno, Genial. casi como vos funciona. Claro, sí, yo soy bastante parecido. Por eso. Ujú. Yo Vale. primero arranco con la mente y después. Claro. Sí, Y con los gráficos me ayudo también. Me explayo un poco mejor. Claro, pero tiene una forma de escritura parecida a la tuya, que vos escribís tus ideas y después vas desarrollando en base a, Ujú. en contraposición que yo veo una imagen y en base a esa imagen creo una historia. Claro, Yo me puedo imaginar lo que hay detrás de o cómo llegó a, claro. ¿entendés? Ujú. Sí, sí, cada uno obviamente. Claro, porque quería saber cómo era el proceso creativo de él. Cómo era su proceso, claro. Sí, sí. En No eso- lo intenté nunca igual, ¿eh? O sea, esto que hacen ustedes. Para mí es mucho más sencillo ver la imagen y empezar y desde empezar ahí. de ahí. Nos parecemos en eso, Lautaro. la verdad, sí. Siento que es más sencillo el otro. Sí, sí, es. A ver,
Yo creo que Cuestión de... lo que es creatividad, no hay un manual para eso. Exacto. Eso es lo lindo de la creatividad. No hay un manual. Hay buenos consejos, hay buenos conceptos. No hay un manual, pero hay una ley. Sí, Leer mucho y escribir mucho, nada más. Sí, Al leer más vas adquiriendo más vocabulario también. sí, Y vas lógico. desarrollando mucho más la imaginación. Entonces, vos al tener una idea Mm, o estar escribiendo algo, vas a empezar a emplear palabras que fuiste leyendo y absorbiendo también de otros escritores. Exacto. Aparte que vas copiando inconscientemente el estilo. sí, y te vas inspirando demasiado en especial, sí. O sea, es algo, justamente para mí, digamos, lo de Lovecraft, o sea, todo lo que hizo fue porque pasó toda su vida traumática y sus traumas a la par de libros. O sea, eso fue un catalizador importante para su vida como escritor. Sí, un escape también para él. También. Es un escape igual, ¿eh? O sea, es un buen escape. El Sí, meterte dentro de, si tenés que pasar un duelo, si tenés que pasar una depresión, es un buen escape. Meterte dentro de historias y leer y leer y leer y leer y leer, sí. O crear. mismo, y además, crear. sí, Pero sos Ah. mucho más creativo estando en esa situación. Al menos en mi caso, yo hablo desde mi experiencia. Sí, 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 sí. el sufrimiento de todo artista es la mejor inspiración que puede tener. Contradictorio, pero cierto, ¿no? En cuanto estás estable, entras también en una fase creativa estable, es como que no tenés un catalizador, un disparador que te lleve a... Sí, eso también es verdad. Sigo diciendo que es parte de mi experiencia. Sí, 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 sí. No, tenés personas, no sé, como hará Stephen King, por ejemplo, que se escribe contento, triste, feliz. Ese No, hombre escribe nomás. Ese Es hombre, increíble. ese hombre escribió. Todo lo que estás largando ahora lo hizo en algún momento de su vida. O sea, Sí, sí, eso también. Y escribió y mucho. bueno, irías vos ahora. Sí, te iba a preguntar, Lautaro, ¿cuánto tardas más o menos en proyectar un micro relato? Vamos a mencionarlo ahora. Nosotros leímos tu libro, el que mencionaste antes, Nocturne Infernum, volumen Sí. 1. Y nos interesó mucho tus historias, pero que me llamó la atención cómo ejecutaste los micro relatos, porque para mí son los más complejos. Creo que, bueno, o sea, en ese sentido, por ejemplo, mi novia me dice mucho que soy un poco esquizofrénico, Mm. porque estoy, por ejemplo, hablando con ella algo y de la nada, pum, se me viene una idea a la cabeza y le digo, para, tengo una idea y me pongo a escribir al toque. Y, por ejemplo, de ahí salieron muchas veces microrelatos y hay otras veces en las que, por ejemplo, se me entra un capricho de decir, quiero escribir una historia, un microrelato de tal tema. Y ahí sí me toma una hora por ahí tal vez queriendo crear algo y ahí sí me cuesta más. O sea, cuando mi cabeza conscientemente quiere escribir sobre un tema en específico, tarda un poco más. Pero por lo general no tardo mucho, digamos, con los microrelatos. Espero que vengan las ideas nomás y ya. Claro. ¿Tenés alguna suerte de ritual, alguna preparación antes de? A veces un buen café me pone activo, por lo general. Soy mucho de tener problemas para dormir. Yo también. Y por lo general cuando me despierto, pero hecho percha y el café como que me logra activar. Y ahí ya una vez que empiezo ya quedo súper metido en la escritura y es como si estuviera en una burbuja. O sea, no me pueden estar hablando y no estoy prestando atención a mi alrededor. Claro. Empatizo mucho con tu persona, Lautaro. Y gracias. Pero ¿cuánto tiempo puedes estar delante de una pantalla en blanco sin que empieces a escribir? Creo que sin mentirte unos 10 minutos tal vez, máximo. Porque lo que hago yo es empezar a escribir. O sea, por ejemplo, digo, no se me ocurre nada, empiezo a escribir cualquier cosa. Y mientras voy escribiendo cualquier cosa, digo, mira, esto podría cambiarlo por esto. Y ahí empiezo a borrar y empiezo a modificar. Y ahí ya sin darme cuenta, ya estoy súper metido y escribiendo a full. Claro, ya está consolidando la historia, digamos. Claro. Claro. Es un ejercicio que recomiendan bastante, por eso quería ver si lo hacía también. No es un improvisado. No. No. Te jodo nada más, pero sí, es un buen No. ejercicio. Yo también hago lo mismo, por eso. Cuando quiero ¿Cómo se escribir llama? algo, hago exactamente el mismo proceso. Esa suerte de verborragia mental, ¿no? Claro. Sí, qué sé yo. Tengo una palabra disparadora, ¿entendés? Y en base a eso, arranco. Además que a mí ¿Y me da no les paja. pasa, por ejemplo, cuando ven algo muy bueno? O sea, como cuando están viendo, por ejemplo, qué sé yo, una película o lo que sea y dicen, ¡fuah!
esto me gustó demasiado y te ha dado una banda de ideas ya para escribir? Me ha pasado un par de veces, sí. Y lo que yo tengo es que trato de, aunque es inevitable, ¿no? Siempre terminás escribiendo algo que seguramente te cruzaste en algún momento de tu vida. Pero trato siempre de que sean lo más originales posible, por lo menos que no haya visto antes. A lo que voy, sí me inspiro en otras cosas, en mi caso, ¿no? Pero Claro. trato de que no se asemeje en nada, salvo que quiera hacer, no sé, una suerte de homenaje, no sé, ponele a Lovecraft y digo, bueno, voy a hacer un cuento de terror cósmico y me inspiro, no sé, quiero usar a Cthulhu, bueno, me fijo cómo lo hago, pero que hasta ahora nunca lo hice. Sí. Pero en mi caso hago eso, sí. Puede pasar, me ha pasado por ahí con pocas cosas, con pocas películas, pero sí. Igual no hay. A ver, ya no hay nada por inventar. Todas las No. historias de terror que se escriben y que escribimos y todo lo que vos quieras están influenciadas por. Y son parecidas entre sí, hola. No Sí, hay algo que sea único. Era Ya algo- no hay forma de crear algo único. era algo que justamente iba a decir. De ciertas maneras, como que ahora sobre todo, creo yo, con toda la sobreinformación que tenemos, la exagerada información que tenemos constantemente, Sí. también quizás nos limite un poco. Puede ser. ¿Vos te acordás que hace un par de meses yo te había comentado que tenía la idea de escribir un relato Ujú. sobre un tipo que le llega un mensaje al celular para que se descargue una aplicación, que esa aplicación era Sí. una suerte de venta de alma al diablo. Y ahora salió Red Rose. Salió en Netflix. Ay, Dios, qué embole eso, boludo. Es muy... Yo cuando le dije, ¡La puta madre! me escuchó el puto... Diablo. Qué colega. No, al embole. Sí, Sí. sí, pasa. Mi idea igual no era así como eso. Bueno. Ni siquiera lo vi. Leí la descripción y fue como anda a cagar, anda a cagar. Entonces ya no. Ya me sacó las ganas, básicamente. Sí, bueno, a mí me pasó un par de veces de tener un sueño que yo muy pocas veces sueño. Y Anda una a vez. cagar, Rocco. Me cagaste. Sí, es verdad. Y después dije, uy, voy a armar algo. Empecé a bocetear algo escrito. Y no, ahora no me acuerdo exactamente qué película era o qué serie, pero también el concepto era. No, era con un videojuego que me pasó. Un videojuego que todavía no salió, lo están realizando, pero la historia se basa. O sea, lo que vi era más o menos lo que había soñado. Y Claro. dije, la puta ¿Ves? Rocco. Rocco. maldita simulación. Vos fíjate que nos empezamos a hablar de él y el hijo de puta del Urquiza funcionamos. Es verdad. Rocco, la concha de tu hermana. Se basa en lo que en la teoría del basilisco de Rocco, Dave, por eso. Yo supongo que ya nos escuchó antes, por eso. ¿Y conocés la teoría del basilisco? Sí, pero he tenido muchos problemas para entenderla como tal. ¿Me pueden explicar usted ahí de pasada? Dave es el que habló en su momento en el especial de Silent Hill. Básicamente se supone que es una inteligencia artificial que todavía no se creó en este tiempo, pero sí, Sí. en el futuro próximo. ¿Qué hizo? Viaja al pasado, porque es creada con la finalidad de evitar que nosotros nos hagamos concho, básicamente. Entonces, con cada actualización se va haciendo más segura, va, ¿cómo se llama? Previniendo cada muerte, cada asesinato, todo lo que vos quieras. Entonces, ¿qué hace? Se pone a reflexionar y dice, si llegado a este momento que yo existo, la humanidad ya va bien y no se muere nadie, entonces tengo que volver atrás para evitar que esta otra gente que yo no pude salvar viva, ¿entendés? Entonces lo que Claro. hace ahora es, si vos no sos consciente de que ella existe, estás, digamos, salvado entre comillas. Ahora, si vos sos consciente y no haces nada para que ella exista, estás en problemas porque seguramente te va a matar. Ah, Porque no contribuís a su creación. Yo diciendo que existe, supone que estoy contribuyendo a que esta cosa Le estás en algún haciendo momento marketing.
Claro. Claro. Yo quiero salvarme. Así que, Roku, por favor, configurame este universo, realidad, como quieras llamarlo, para ser un gran escritor y un gran podcaster. Sí, podría El ser basilisco pobre. existe igual. Ya creo, ¿no? Pero bueno, Básicamente es eso. básicamente es eso. Ahora, ¿por qué terror y no otro género? Creo. Bueno, yo empecé escribiendo, sería fantasía oscura. Ok. Dark Cuando Fantasy. el primer relato, no, el primer libro como tal, bueno, lo publiqué en Wattpad, así que, bueno, fue eso. ¿Hace Que ya cuánto? cuando Pará. tenía 16 años. No, No, 8. claro, hace 8, digamos, sería, porque empecé justamente con este libro, empecé. Bueno, te puedo decir, Y- hace 8 años ¿Sí? WhatsApp no era lo mismo que ahora. Claro. Yo está- estuve ahí Eso algo y no era lo importante. mismo. Que está llena de ficciones de BTS. No, pero ahora. ya es cualquier pelotudez Sí. ahora. En ese momento en que habla él, era un lugar libre, seguro. Ahora no, ahora ya está invadido. Sí. Justamente yo dejé, digamos, la plataforma por esa razón. Claro. Porque no, era como... Así Demasiado. que, sucede que, bueno, empecé Demasiada escribiendo fanfiction. este relato de fantasía y me di cuenta que al principio yo quería hacer algo fantasioso y cuando menos me lo esperaba ya estaba empezando a involucrar cosas oscuras, de Ajá. terror, gore, Ujú. y digo, me gusta esto, o sea, me gusta cómo está quedando las cosas estas oscuras que estoy escribiendo. Claro. Y cuando terminé, digamos, de publicar justamente al libro este, lo nominaron para los premios Watty, o sea, a uno de los mejores libros de ese año, supuestamente. Ah, Ajá. bien. Y bueno, y justamente perdió, o sea, no apareció ni dentro de los primeros. Y justamente la razón por la que me hizo que me salga directamente de la plataforma fue porque la mayoría, sin mentirte, casi el 90% de los relatos eran fanfiction de BTS, o sea, y fue como, no me gusta esto. Y vos también solo te metés a nadar contra la corriente. Sí, y fue como, no, chao, y Nah, salí. ya Y está. cuando Estás perdiendo terminé, ya tiempo. dije que no iba a escribir ahí. Claro, pero ve el mar Eh, picadísimo y se tira el muchacho, ¿viste? No hay problema. Y pero está Sí, bien, era es como- valiente, está bien. No, No, pero ahí tenés que saber retirarte, boludo. Demasiada sí, fanfic. caí de panza. Ahí tenés que saber retirarte. Sí, Por sí. mucho que te guste escribir, no te No. podés meter. No, porque Y bueno, Quedas nulo. ya te digo, WhatsApp. Después esta otra que era Sick. Todas eran las mismas historias. Todas, todas, una por una. La mina que trabajaba, encima todas trabajaban en Nueva York o en alguna parte de Estados Unidos. Vivían acá en Argentina, no sé por qué, pero bueno. Y eran todas historias románticas. Del chabón con plata, la mina pobre. Sí, básicamente Ah, todas. sí. 50 sombras de Grey, pero ficcionadas Claro, 50 y veces mal distintas. escritas. Bueno, hola, soy Justin Bieber y te compro a tus padres para que sean mi Exactamente. sirvienta. Exactamente. Y es como. Usted no puede estar acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Claro, sí, fue ahí, bueno. Y justamente eso fue lo que me dijo, bueno, ya que voy a empezar a escribir en otro lado, ya va a ver de qué, Ujú. voy a empezar a escribir de terror. Y de por sí, siempre toda mi vida, así, estuve muy involucrado con el terror en sí, Ok. desde chiquito. O sea, imagínate, uno de los libros que mi mamá me hacía intentar leer era El jinete sin cabeza. buen libro. O sea, era... Entonces, bueno, Ichabod o Crane. sea, era como ya era. Voy a mandarme con esto. Y me empezó a gustar mucho y bueno, y ahí me quedé. ¿Y qué opinas del jinete sin cabeza? Y la verdad que en ese momento me daba una banda de miedo. Ahora, Una poronga. sí, un conchazo al caballo y salí Ajá. corriendo. Sí. Es honesto. Sí, no, aparte que yo, por ejemplo, yo había visto el dibujito de Disney, el Jinete sin cabeza. Me encantaba. No, Sí, no, era no muy lo vi, bueno. no me ¿Te recuerdo. acordás vos? ¿Lo viste el autor alguna vez? Que estaba ese narigón, Sí. que iba a caballo. Que estaba, justo el narigón que se quería levantar a todas las madres, básicamente, de los alumnos. Y... Ah, bueno, es Ichabod Crane, boludo. Claro, por eso, Ichabod Crane, pero Es. lo habían dibujado súper narigón. Pero es así en el libro. Claro, es, claro. es horrible. O sea, aparte es alto garca. Y estaba alto ese- parásito. Bron Bones ese que lo, Sí, sí, sí. que lo boludeaba y Ujú. se quedó con la chica que a él le gustaba. En el libro es alto, pero alto parásito. Sí, va a Ya. comer a casa de todas. Sí, va a comer una vez por semana, va a comer a la casa de todos los A alumnos. cada casa Ajá. y a no quedarse paga un a dormir. centavo. A quedarse a dormir también.
Un capo, dale. Igual, pero, sí, pero igual me gustó mucho porque fue... No, o sea, pero- yo me esperaba de Disney un final, digamos, tipo feliz y bueno, se arriesgaron a poner Sí, parecido, digamos, al... parecido al libro. Ujú. Sí, me Y gustó bastante mucho. terrorífico igualmente, ¿no? Cómo se Sí. reía el jinete y todo estaba bueno. Y después, bueno, la película de Tim Burton, que Tim Burton hizo, o Tim Burton, está excelente la del jinete sin cabeza, es un peliculón. Sí. Igual, a mí lo que me da más miedo es la carrera que tiene contra el jinete. Claro. Vos imagínate, en el medio del campo, Con corriendo. un loco sin cabeza que te persigue y una espada ahí. Da mucho miedo, sí. se supone que queda como medio loquito y Cabot, por Sí. eso se va a la mierda. Queda tocado, sí. Queda trastornadísimo. Ajá. Una historia interesante. Pero bueno, Otro, frente a otras puede ser tranqui como historia. y otra historia de terror que hayas leído en tu infancia que recuerdas. O que te Fue haya- una... lo leí, digamos, un poquito nada más, me acuerdo, pero ya lo leí completo cuando ya estaba en la adolescencia. Ajá. Se llamaban Los Habitantes del Bosque. ¿De? Era Los Habitantes del Bosque se llamaba el libro. Sí, pero ¿de quién? Era Jules Verne. Recuerdo que era muy terrorífico para, bueno, cuando era chico y ya cuando lo he leído cuando era un poco más grande era como, ¿cómo me puede asustar esta boludez? Bueno, yo me adentré mucho en la literatura con los libros de R.L. Stein, el creador de Escalofríos. No sé si viste alguna vez la muy serie. bueno. Si viste alguna vez la serie de Escalofríos. Sí, sí, sí. Bueno. Era muy pendejo, pero sí, sí. Sí, bueno, yo también. Y... No, pero boludo, era mucho más. Sí, bueno, ya sé, pero yo... Vos ya tenés 45, boludo. 35 para vos. No, pero cuando yo era chico, en su momento, R. Stein sacó su libro a partir del 90 en adelante. Y el furor era cuando yo más o menos tenía 10 años. Y 38, por eso. Está a cagar. En el 98, 99 habían hecho la película, por ejemplo, de Slappy, el muñeco que hablaba. Sí. Y yo miraba todo eso cuando tenía 10 años. El niño del mantecado. Sí, Y que después hicieron una parodia de Slappy en la de los Expedientes X. Sí, Bueno. es verdad. Muy es bueno. verdad. Mira, no sabía eso. Sí, hay una parodia. Pero bueno, mis padres me compraban un libro por semana, poner. De 10. Sí. Yo tenía, en ese momento no vivía acá en Argentina, pero se podía comprar un libro por semana. Sí. Y no costaba mucho dinero en ese momento y me leía más o menos, sí, un libro por semana me leía de este autor. Y eran así, historias, o sea, si yo ahora lo analizo, son historias muy simplonas, ¿no? Qué sé yo. La cabeza momificada me habla. Mi tío descubrió una momia, arqueólogo, y me persigue la maldición y cosas así. O sea, historias muy Claro. para chicos, pero con ese tinte terrorífico. Y bueno, de ahí fui obviamente creciendo y arranqué con otros autores, ¿no? Como principalmente Stephen King. Pero digamos que mi disparador fue este autor. Igual que creo me que hiciste más que nada, digamos, por ejemplo, yo creo que no es que para nosotros ya sea como que son muy simplonas y que nos dan miedo, sino que nosotros con el paso del tiempo nos hemos ido acostumbrando más a leer historias de terror que nos hemos ido Claro. desensibilizando. Claro. Yo te digo, analizándolo a esta edad, ¿no? Que Sí. ya está, ya Estás de vuelta. estamos de vuelta. Estás Sí, bueno, vos también, no estás muy lejos. 10 años más o menos me separan de vos, así que. Oh, no, tomátela. Qué mentiroso. a vos Y te te iba a toca. consultar, Lautaro, por ejemplo, a la hora de escribir un relato justamente de terror, ¿cuál es tu objetivo en sí? ¿Qué querés transmitir o qué querés lograr cuando la persona que lea tu relato, qué querés que le llegue? Trastornar a la persona que lo lea. Básicamente, quiero que sea, por ejemplo, la típica de cuando eras chico y veías una película de terror, por ejemplo, veías Scream o Jason y después quedabas perseguido pensando que te iba a aparecer en mitad de la noche. Bueno, quiero que ese es mi objetivo principal para que el lector lo tenga, digamos, que a la hora de que esté solo o de que se sienta vulnerable, se acuerde de mis relatos y le cause terror. De que logre, digamos, impactar en su vida sin hacerlo yo directamente.
que algo de eso que leyó de tu historia lo incomode, digamos. Claro. Aunque le toque una fibra. O que toque una fibra, sí, también. Que lo marque. Bueno, Cachirú era. Ujú, Cachirú es, ¿no? El Sí, cachirú. 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 Sentís, como lector, cierto asco por el tipo que violó a la hija del gran hombre. Sí. O sea, ahí tocas una fibra. Es como que uno llega a sentir cierta empatía por el gran hombre. O por el hombre grande, creo que le habías puesto algo así, me parece el personaje. Sí, no le di un nombre. No me No. recuerdo si no le di un nombre, así que sí, el No, hombre grande. ninguno de los dos tiene nombre. No, pero se Sí. refiere al otro como el hombre grande. O el Exacto, gran sí, sí, hombre. el que lo está cazando al otro, Ujú. digamos. Sí, sí. Por eso- Justamente me quería dar ese toque, digamos, de que al principio parezca que, no sé, tal vez lo está persiguiendo por que debe plata o qué sé yo, y al final se revela, digamos, que en realidad el que estaba siendo perseguido era una lacra de la sociedad. Sí. Ujú. Y Sí, bueno, se me complicó a la hora de escribir eso, porque era como... Estoy seguro de meter el tema de la violación y el tomar la justicia por mano propia en el relato. O sea, no sé si estoy seguro todavía. Y digo, bueno, si no estoy seguro tengo que hacerlo, digo directamente. Sí, es Y un lo tema metí. sensible, se entiende. Pero no entró en detalles. No. Sensible Igual la versión sería- original sí tenía detalles, pero dije, no, vamos de a poco. Sí, igualmente, a ver, hablando un poco de esto de censura, ¿no? Ya que estamos tocando el tema. Yo creo que la ficción es justamente lo que dice la palabra, ficción. Muchas veces he visto comentarios que dicen, no sé, que determinado relato, determinado libro, como por ejemplo, para mencionar una polémica, la de Stephen King cuando escribió It, la escena con Beverly y los... Sí, la orgía, ¿verdad? La orgía, exactamente. Sí. Que obviamente son todos personajes menores, etcétera. Es un tema difícil un poquito de abordar, ¿no? Una experiencia un poco complicada para contar, pero no deja de ser una ficción. Y yo no puedo acosar a Stephen King por haber escrito eso en ese momento y decirle sos un monstruo, mira lo que estás imaginando, o qué depravado, lo que sea, porque está escribiendo una historia que es justamente ficción. Y a través de eso, bueno, podés llegar a que el tipo tiene algún tipo de problema o trastorno con eso porque lo está escribiendo. A ver, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero Sí, sí. si vos imaginas una situación, vamos, no sé, vamos por ahí acercándonos a otra historia, ¿no? Tanto It, por ejemplo, no sé, Mr. Mercedes, que el personaje, el antagonista es un depravado total, que tiene amorío con la madre, que asesinó gente aplastándola con un coche. Si vos te imaginas cada detalle y cada cosa que está haciendo esa persona y la escribís, no quiere decir que vos mañana vas a salir con un auto a aplastar gente y a reventarla. Eso es simplemente una ficción y que justamente, como vos decías antes, si vos querés marcar por ahí a la persona que está leyendo, que esa historia la impacte, quizás estos recursos son... No digo que sean necesarios, pero son parte de una ficción y compenetra más por ahí al lector. O lo disgusta, o le toca una fibra, pero no deja de ser ficción. Es un poco como mi pensamiento con el tema de los videojuegos. Cuando salen a decir que uno es violento porque juega mucho a los videojuegos. O sea, no sos violento porque juegas mucho a los videojuegos. Sos un padre, vos cuidás a tu hijo. Si no me dice el tiempo que está jugando o le explicás o le hablas, bueno, se pueden llegar a confundir las cosas, pero libros hay para todas las edades, videojuegos hay para todas las edades. No creo que una persona adulta que esté leyendo un libro o entrando en la adultez llegue a tocarle algo o No perjudique de cierta manera. Sí, no, tiene que ver más que nada con la psicología de la persona. Claro. Si alguien está mentalmente perturbado y lee algo que justamente va por ese lado, obviamente que lo va a influenciar a hacer algo. Uno no tiene el control sobre quién va a leer sus cosas. Exacto, eso estaba por decir. Uno no lo escribe para que justamente suceda eso después. No, bueno, pero tiene un sentido, o sea, no es necesario ser totalmente visceral, porque después tenés algún trastornadito que agarra tu libro, lo lee y después a vos te van a achacar la culpa de, ¿entendés? Es como... Claro, es que las personas no entienden, digamos, o sea, ese es el problema para mí de
de a la hora de usar la ficción o usar herramientas que tal vez son un poco éticas o morales, que es el tema de que la gente no entiende cuándo es ficción y cuándo no, porque Claro. ellos, como decía, digamos, que el tema es que piensan que por jugar al GTA unas 2 horas al día te puede dar ganas de ir a atracar un banco, ¿entendés? Y es algo estúpido. Pero el problema es que la gente lo cree igual. El tema es, si vos a un pendejo de 10 años lo dejás jugar GTA y no 2 horas, lo dejás jugar 4, y el pendejo termina sobreestimulado porque jugar a los videojuegos los deja pelotudos, o sea, a nosotros también nos deja boludos. En parte tienen razón, pero la responsabilidad recae sobre quién los educa y sobre quién tiene la tutoría. En este caso, los padres o el tutor o quien fuera. ¿Entendés? ¿Le puedes decir Sí. a la compañía? Sí. Ahora, la compañía te puede decir, el juego acá dice para mayores de 18. Y listo. Y se terminó el discurso. Es como que si un pendejo está jugando Mortal Kombat, ponele, por ejemplo, el pelotudo. Va y le hace una fatality al vecino, no le puedes echar la culpa a Midway por eso. Sí. Y no, boludo, pero no le puedes echar la Porque culpa. congeló al vecino. La de Sub-Zero le hace. Nah, ¿No le puedes echar la culpa? nah, por eso. A ver, yo creo está bien el Lautaro que tenga por ahí eso de decir hasta acá, escribo hasta acá porque por ahí es muy fuerte. A mí me ha pasado también con algunos relatos. Uno de los más fuertes que escribí, todavía no lo terminé. Pero tenés por ahí eso de decir, es fuerte esta escena, la estoy escribiendo igualmente, pero en mi cabeza no se me cruza que yo haría eso, sino que trato de que generalmente los que cometen estos actos son justamente la antítesis totalmente de lo que vos querés, ¿no? O no sé, si yo quiero expresar un enemigo, o como por ejemplo en el caso de Kachiru, que está esta especie de golpe de escena, digamos, de plot twist, donde el que vos Claro. pensás que era el perseguido, el que era amenazado en realidad era una persona aborrecible que estaba por ser justiciada por quien realmente había sido la víctima. Por el padre de la víctima. Por eso, pero bueno, indirectamente termina siendo la víctima, perdió un ser querido. Pero a eso voy, ¿no? No puedo yo decirte, Lautaro, porque estás escribiendo algo sobre justicia propia, no es un buen ejemplo. No me parece. Es una ficción, es una historia, y uno se explaya y imagina un personaje, un antagonista, una historia, y punto. Es una historia y es justamente para entretener, y si ya sabes que si es terror, te puedes esperar esas cosas. Claro, sí. Eso. Por ejemplo, el tiroteo que fue en la mezquita, que salieron, creo que fue acá en Argentina, fue que los noticieros salían diciendo que el de la mezquita practicaba jugando Fortnite y no sé qué más. O sea, son Sí, hay cosas... en un noticiero de acá Argentina que fue deplorable lo que hicieron, que se pusieron a jugar Sí. dos de los que estaban conduciendo el programa, que eran dos personas ya mayores que no sabían ni agarrar el joystick. Pero la finalidad de eso es justamente lo que están haciendo ustedes. Nombrar ese caso en particular. Claro, pero están demonizando No, ni siquiera. Están justamente con la estupidez que dicen, logran esto. Pero es amarillismo, punto. Sí, pero logran justamente esto. Ahora, si hay alguien que no sea de Argentina y está escuchando esto, ¿entendés? Va a ir a googlear qué carajo hicieron estos dos tarados. Sí, bueno. Le dan solamente visibilidad, nada más. Sí, ahora sí. Es una estupidez en sí, porque ni siquiera tiene una cosa que ver lo que hizo el pelotudo que fue a matar gente a una mezquita por temas de racismo con el Fortnite. Sí. No tiene una puta cosa que ver. Era achacar algo, un trastorno mental mucho más profundo que simplemente jugar un videojuego. Pero los videojuegos siempre son la... A ver, si no son los videojuegos, es la música. Si no es la música, es... Sí, las películas, si no son las El películas. cine, sí. Si no es la película, es donde vive. Si no es donde vive, Es porque lee manga, y si no, porque... Y así. Todo. Nunca la responsable va a ser la sociedad. Exacto. Cuando Sí. realmente los únicos responsables acá somos nosotros como sociedad que fomentamos esas cosas.
Sí, sí. indirecta o directamente las fomentamos. Y no ponemos un parate en el tema de bullying. Estamos sinceros, todos lo hicimos. En algún punto de nuestra vida lo hicimos. En Sí. mayor o menor grado. Sí, sí. O las pasamos. Por acción u omisión. Lo hemos pasado. Pero bueno, salgamos por ahí de aguas de la polémica para... No al bullying. Pues hay mucho para hablar del tema y bueno, no da el caso porque te estamos entrevistando, Dale, no me grabo. pero de todas maneras me parece que es importante que si uno se explaya no se olvide que está creando una ficción, nada más. Ese era mi punto. Pero que uno lo sabe. Cuando escribe ficción uno sabe que está haciendo Claro. ficción. Uno se puede inspirar en un hecho real como hizo él que nos comentaba. Ujú, De esta De los historia leñadores. de los lineadores, claro. ujú. Tomar esa parte de realidad y ficcionarla no está mal. No. Lo que está mal es que la gente asuma que eso que él hizo ficción Ujú, lo tome como real. exacto. Te repito, vos no tenés forma alguna de poder evitar que la gente... Sí, reaccione de tal manera por leer tu obra. Exactamente, boludo. O sea, vos hiciste algo, creaste algo, punto. Después, cómo Ujú. impacte en los demás, escapa a vos. Sí, es lo Escapa que a tu control. era lo que yo, es el punto de lo que estaba comentando, era eso para mí. Es como yo te había comentado a vos una vez la idea de hacer un loquito que metía pendejos en bolsas de boxeo y la gente los mataba pegándoles sin saber que estaban llenos de cuerpos. Mm. Yo no soy un hijo de puta por pensar eso y empezar a escribir sobre eso. Sí, pero es controversial. Pero es para Y ficción. lo peor de todo es que lo controversial vende, además de eso. O sea, Claro, pero también hay otro tema para charlar. Cuando ya escribís justamente solo para vender y no por amor al arte, digamos. Mirá, ¿sabés lo que dice Sí. Stephen King por amor al arte, con respecto a amor al arte? Que eso no paga la factura. Sí, por eso. sí, es lo peor. Exactamente. A ver, a mí me gusta escribir, pero si yo te voy a poner a escribir solamente por amor al arte, No, por eso, pero te estoy diciendo, si vas a escribir solo para vender, vas a ir a lo polémico, vas a ir a lo discutible. Pero no, si vas a escribir para vender, vas a ir a lo simple, que es a las historias amorosas de libros como 50 sombras de Grey, porno para jubiladas, si querés. O para Vas- las adolescentes hormonadas. Claro, vas a ir a eso. eso yo lo entiendo perfectamente. Es así. Si vas a escribir para vender, es una cosa. Pero a lo que voy. Nosotros acá, por lo Sí. menos los tres, creo que compartimos que más que vender, nos interesa que nuestras historias conecten con el que está leyendo y Sí. los alcance de alguna manera, como dijo antes Lautaro. En eso coincidimos. O sea, que te Sí. toque algo, que te deje preocupado, que te haya hecho acordar algo, que te llegue de alguna manera. Sí, perfecto. Ahora, si también puedo venderlo, Sí, obvio. sí, Mejor. sí. Mejor aún, eso sí. te repito, King lo dice muy fácil. El amor por la escritura no paga la factura. Si vamos a escribir por placer, nos vamos a cagar de hambre. Hola. Ahora, a ver, me toca a mí. ¿Cómo logras crear así una atmósfera de terror y suspenso y misterio vos? Mm, A ver, creo Ujú. que para crear la atmósfera de suspenso, trato de partir por cosas que para la persona común es normal. Mm. O sea, que esté en una situación en la que él puede estar. O sea, en la que él diga, bueno, por ejemplo, Manchas está en la ciudad manejando un auto. Ujú. El cachero bueno en la ruta, son, o sea, Ujú. creo que la mayoría son personas que están en situaciones cotidianas de la vida en las que se ven envueltos en estos horrores cósmicos Sí. y creo que ahí es donde una vez que ya logro meter una situación cotidiana, puedo exagerar lo que yo quiera, obviamente haciéndolo de manera gradual, porque si lo hace de un momento a otro, tal vez queda un poco Brusco. inorgánico. Mm. Ujú. Entonces lo trato de hacer de manera muy gradual hasta llegar al límite o al clímax que Mm. yo quisiera que esté. Generalmente los escenarios comunes son quizás los mejores para ir agregando ingredientes.
Claro, yo me inspiraba, eso me inspiré demasiado en lo que serían las leyendas urbanas, las leyendas en sí, o sea, todos son cosas, eh, qué sé yo, el pomberito, la luz mala, bla, 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 todo eso, Mm, todas esas leyendas urbanas que te pueden pasar en el campo, te pueden pasar si venís tarde de una noche, si de miles de maneras, pero te puede pasar a cualquiera, a vos, a mí, a quien sea. Y ujú, eso para mí es lo que, ese que te da la inseguridad, que mm. por más que vos digas, es imposible que me aparezca el perro familiar acá, vos decís, Claro. y sí me aparece, ya automáticamente te estás empezando a, a autosugestionar. Mm. Igual es excelente la historia del perro familiar. Sí. De lo mejor del norte argentino. Nunca. Justamente el cachirro también existe, o sea, es del noroeste Sí, argentino también. lo busqué Eh, justamente. Después de haberlo leído, lo googleé para ver qué Mm. onda, porque desconocía totalmente esa Yo no parte. conozco la historia del perro familiar. Después de. O decirle que te la explique. Bueno, sí, si querés resumirla, sí, Lautaro. fue básicamente el dueño de un ingenio, básicamente. Se quería, digamos, ser, ¿cómo se diría? Rico, por así decirlo. Ujú, Hizo un trato con el diablo. Básicamente era que una vez al año le iba a llevar uno de sus trabajadores ujú. como pago y él en cambio le iba a dejar una mascota que le iba a traer fortuna y suerte y todo lo bueno. Justamente el guardián este era el perro familiar Ujú, y que bueno, o sea, la historia en sí original es que en los ingenios, en los cañaverales, está el perro familiar de noche y por lo general agarra a los que estén incautos por ahí y se los come o incluso para los mismos trabajadores. Después hay otras historias en las que hablan sobre un gaucho que peleó con el perro familiar en sí, ujú. que logró ganarle en teoría Sí, y sobrevivió. O sea, no es que lo mató ni lo derrotó, o sea, le logró ganar la batalla nada más y logró escapar. genial. Y eso anda por ahí. Hay un montón de variaciones sobre que las cadenas, por ejemplo, dicen que tienen cadenas grandes y si vos encontrás un día acá, por acá, digamos, por ejemplo, acá era una leyenda urbana muy famosa cuando yo era chico, que si vos encontrabas una cadena grande en tu casa, en tu puerta, ese día a la noche, todos los días, una vez a la semana, iba a venir el perro familiar a esa hora a buscar la cadena por más que esté la cadena ahí, él no le iba a agarrar, pero él iba a venir, digamos. Y siempre tenías que estar encerrado una hora. Y bueno, ya sé, hay un montón de variaciones que realmente no sé cuál sería la original. Sí, se va Enriqueciendo. enriqueciendo. Ahí está. Claro. A medida que avanza que se divulga la historia. Ah, mira, no la conocía. Yo en su momento la luz mala, ¿viste? El pomberito, esas cosas sí he Sí, escuchado. las clásicas. Viví en un momento de vida, viví en un pueblo de acá de Argentina. Claro, pero tu pueblo es de Buenos Aires, sigue Sí, siendo de sí. la capital. No, pero igual circulaban. La luz mala en la ruta, los camioneros siempre te contaban y eso. Pero La mamatula también es de allá, ¿no? el gato verde, por ejemplo, también. ¿Cuál? El La gato- mamatula, ¿puede ser? ¿Una cosa así era? No, ni idea. ¿O alma mula? Suena al burger. No, 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 ni idea. La verdad que no, nunca lo he escuchado igual. Y eso que yo tengo acá, justamente tengo un bestiario sobre leyendas de todo el arte de toda Argentina. Mm. Ajá. De leyenda urbana de toda Argentina. Y bueno, me lo leí completo y nunca encontré eso. Ah, mira. ¿Y de qué es eso, Dave? Sí, es una vieja que tiene como patas de cabra, una boluda así era. Me suena, pero eso no me suena nomás. Tal vez el nombre es distinto ya. Tal vez, seguramente. Justamente, por ejemplo, el cachirú, digamos, es gracioso porque para mí a simple vista es obvio que era una forma de ver la muerte cuando era, o sea, en la época, qué sé yo, no sé realmente en qué época ha empezado, digamos, pero supongo que antes del 1900 era obvio que el cachirú era una forma de ver la muerte, o sea, porque por el paso de las culturas siempre han tratado de darle una personificación física a la muerte, como Ujú. ahora que es la típica calavera esqueleto, digamos, con túnica Sí. negra, pero siempre han tenido diferentes formas Sí, de de ver a la muerte. representarla. Y justamente es gracioso porque el cachirú lo que hace es que si vos te vas, no te querés, no aceptás tu muerte como tal, tu muerte va a ser violenta.
En cambio, si lo aceptas, va a ser pacífica. Y justamente el personaje de tu relato no lo acepta. Exacto. Claro, justamente son dos contrapartes. El hombre grande que sí lo acepta al ver que el criminal sí iba a morir de todas formas, mientras Exacto. que el criminal no lo aceptaba. Exacto. Tus influencias, por ejemplo, a la hora de escribir relatos de terror, es un poco redundante, ¿no? Porque me imagino que son por lo que nos estuviste contando hasta ahora, un poco las leyendas urbanas y Lovecraft, ¿no? Me imagino. Sí, serían. Creo que sería, bueno, o sea, obviamente Lovecraft, Junji Ito, ¿cómo se llama? Junji Ito tiene bastante en su bueno. receta las leyendas urbanas. Sí, lo que tiene Junji Ito que me gusta demasiado es que él agarra las inseguridades sociales de Japón, o sea, de cosas, exacto, y, sí. y las logra dar un giro tan retorcido que termina siendo una idea muy original. Sí, las maximiza. Es muy bueno. Sí, Pero bueno, yo sí, estuve viendo la nueva serie, viste, de Netflix, de Junji Ito. Ah, y sí, muy bueno. Vi hasta el capítulo de ese que se inflan las cabezas tipo globos. Sí, muy buena. que es una crítica obviamente al suicidio, Exacto, obviamente. El suicidio por la sobreexplotación. Por la sobreexplotación y sobre la sobreexigencia también de los Exacto. japoneses. Muy interesante. Bueno, mis influencias, bueno, serían eso. Las creepypastas fue, bueno, obviamente me marcó demasiado en mi infancia. Increíblemente creo que escuchan Harry Potter, iba a decir, bueno, J.K. Rowling y Tolkien. Creo que si bien no me leí los libros de ninguno de esos dos escritores completo, el hecho de la forma en la que ellos tienen para crear criaturas tan buenas, o sea que por más que son influenciados por diferentes mitologías, son originales. Eso me da, digamos, como que me logra dar ese ánimo de querer crear cosas similares, pero a mi estilo. Claro, digamos, un bestiario propio. Claro. Sí, me imagino que más que nada bebiste de las películas de esos autores. Sí. Sí, bueno, en las películas dentro de todo en Harry Potter sí representan bastante bien las criaturas. Sí, en Tolkien no tanto, creo que tengo entendido. No tanto todo. Tiene sus buenos... Es una buena lavada de cara. Sí, bueno, los orcos, por ejemplo, los trolls y eso, Sí, pero... A ver, en el Hobbit igual lo hicieron bien porque el Hobbit es una historia para chicos. Para chicos, sí. Sí, un cuento más infantil. Indicado si querés. A los adolescentes, a los chicos. No, ni siquiera adolescentes. Es para chicos. Para niños, si querés. De 5 a 10 años. 10 años, sí, como mucho. Claro, una buena introducción. Sí, porque no tenés escenas como tales sangrientas ni un lenguaje muy inapropiado. Complejo. No, ni complejo. Una poronga, yo me lo leí eso. Yo me lo leí esperando otra cosa. Otra influencia más creo que sería la mitología de Warhammer. No sé si lo ubican ustedes. Sí, conozco, pero no he leído. Conozco los videojuegos de Warhammer 40.000, que es muy cósmico, muy terror cósmico y obviamente son exageraciones, pero bueno. Sí, conozco un poco de la historia y sobre los videojuegos, pero no he leído todavía. Pero sí, tienen unas cuantas criaturas. Sí. No, deja las criaturas, lo que envuelve la mitología detrás de es lo copado. Sí, también las armaduras que vi que... Pero justamente las armaduras los vuelven cuasi inmortales. Sí, literal. Los van regenerando todo el tiempo. No lo jugué yo igual, pero sí, me interesa mucho su lore, por así decirlo. No lo jugué, pero tengo 3 libros, creo. 2 de justamente la parte militar y después la parte, digamos, nativoamericanos que tienen de Warhammer. Ya. Bueno, a ver, ¿cuál fue el cuento que más te costó escribir a vos? O sea, ¿cuál te planteó el mayor reto? Actualmente creo que no está publicado. Es para el segundo volumen. El que me está costando, de hecho, que este sí ha sido el más largo hasta ahora, que creo que serían ya 1 mes y medio, tal vez, que lo vengo tratando de desarrollar y no puedo. Es básicamente sobre el organismo perfecto. Es lo único que tengo por ahora. Realmente de lo único que sé que va a tratar esta historia. Sí. El organismo perfecto.
puede ser de diferentes maneras, Ujú. pero no sé todavía cómo desarrollar, que me está costando. De los que ya, por ejemplo, del volumen uno, o sea, ¿cuál es el que más me costó? Creo que sería El hombre en el techo. El hombre en el techo me costó mucho por el tema de que tenía que plasmar bien ese sentido conspiranoico, pero al mismo tiempo la hipocresía de la gente al tachar qué es conspiranoico y qué no, Mm. cuando las mismas personas tienen sus temas y sus creencias, que nada más porque son populares piensan que no son Cuestionables. conspiranadas, digamos. Sí, me O gustó sea, eso de, justamente, si tengo que hacerte un comentario, esa parte estuvo buena. Cuando decís que un vecino, por ejemplo, era un antivacunas y el otro pensaba que fumigaba en el cielo, que son, digamos, esas conspiraciones permitidas, entre comillas. claro, el 4G, Claro, el 5G que te lava el 5G. cerebro. Igual hay mucha gente sin coger. Buenísimo, digamos. Más bien por el juego de palabras. Dave. Dave, de los dos, el que siempre se la manda. No dije nada malo, boludo. Estaba regaladísimo, o sea, sí era vos. Pero bueno, sí, en ese cuento tuyo igual creo que lo manejaste bien. A mí me gustó el plot twist. Sí, El también. plot twist que le meten Sí, sí. está No, bueno. no lo spoilemos para No, invitar no, a los pero- oyentes que lo lean, pero Ah. sí, Me gusta el giro de tuerca que tiene. y de tuerca, sí. Estuvo bueno. Sí. No me lo esperaba. No, Bien. no, yo tampoco. El llamado No, por yo sí desde un principio. Desde un principio trato de. Ya lo tenía desde un principio, lo tenía, digamos, en la cabeza. O sea, la razón por la que yo le escribí, digamos, el relato era por el final. O sea, Mm. todo lo hice básicamente para ese momento. Yo generalmente cuando escribo justamente me complico con los finales, muchas veces. Creo que a veces hay que empezar más por el final que por otra cosa. ¿Por qué A te veces pensás sí. ¿Por qué te pensás que las películas empiezan? Te Mm. preguntarás por qué estoy aquí. Ya está, Ger. Esta es mi vida. Ya está escrito el final. Sí, es verdad. Yo me la complico también. No, pero yo lo que me refiero es, no sé si estamos hablando los tres de lo mismo. Yo a lo que voy es la parte en la que personaje, Mm. te explica la relación o lo que entraña Claro. Ujú. él y el hermano. Eso es lo que voy yo, Sí. Ah, ok. Sí. Eso es, lo de otro, digamos, lo del viejo yo me lo esperaba, eso sí. Ya. Lo de la relación con el hermano, no. Fue Mm. como, ok, eso sí me gustó, fue un buen Claro. plot twist. Es Sí, como, sí. Ok, Un buen condimento, sí. claro. La mayoría de las historias, ¿cómo se te ocurren, Lautaro? Hay algunas que son, obviamente, porque de la nada, o sea, realmente mi inconsciente me da todo el tiempo historias. O sea, Claro, como decías está todo antes, el tiempo dando. estás con tu novia y de repente, ¿para qué? Sí. Y otras veces en mis sueños. Sueño demasiado. O sea, es muy raro que no sueñe. Y es muy raro que no me acuerde el sueño. Por lo general los sueños me los acuerdo completamente. Y lo peor de todo, que algo que me di cuenta hace poco gracias a mi novia también, que yo le cuento a ella a veces mis sueños por si me olvido en algún momento. Ujú. Ella me dice que no son cosas al azar, o sea, toda una historia hecha, o sea, toda una historia bien desarrollada. No es que, por ejemplo, estaba de la nada en la pirámide con Hitler y de la nada ya estaba sobre un velociraptor. No, o sea, todo tenía una narrativa. Claro. Excelente. Entonces, Qué eso, suerte que digamos, tenés, porque me- yo no me logro ayudó mucho. recordar. De hecho, bueno, o sea, tengo, además de Nocturne Inferno, volumen 1, 2 y 3 y, todo, y el proyecto, obviamente, Ujú. Ujú. tengo otro libro que todavía no lo voy a publicar, que recién voy por la mitad, Ujú. que básicamente trata sobre diferentes monstruos que directamente estuvieron en mis sueños. O sea, como son sacados completamente de mi mundo onírico. Ok. Perfecto. Eh. Eso está muy bueno, suena muy interesante. Sobre todo si tenés la suerte de poder anotar o bueno, que tu novia te lo recuerde o lo que sea sobre tus sueños, porque a mí me pasa que no me acuerdo casi nada, muy pocas veces. O sea Sí. que, Igual básicamente- eso es normal, ¿verdad? Sí. Ese tipo no acuerdo. De hecho, dicen que la práctica es
despertarte y tener al lado un bloquecito de nota con una lapicera si llegas a tener sueños recurrentes. Porque la idea es que si te despertás, instantáneamente escribirlo. Eso es lo que supuestamente dicen o aconsejan hacer si tenés este tipo de recurrencia, ¿no? En el sueño. Antes de que se Claro. desvanezca. Antes de que se disipe la idea, con palabras, no te vas a poner a escribir todo el sueño. Pero así como líneas que te ayuden después a hilvanar de qué iba ese sueño y ayude al inconsciente a decir, sí, soñé eso, listo. Capaz que no todos los detalles completos, pero el jugo de la historia sí, el corazón. Y no sé si a ustedes les pasó, digamos, alguna vez, que a mí me pasa, es un poco normal dentro de todo, los sueños, digamos, que me despierto, pero en realidad estoy dentro de otro sueño y así, digamos, o sea, me despierto, pero en realidad estaba soñando dentro de otro sueño y de ahí me despierto y ahora sí estoy, digamos, en la vida real y todo eso. Tipo Inception, la verdad. ¿Soñaste que soñabas? No. Claro, exactamente. No me ha pasado, la No. verdad. Bueno, sí, eso me pasa muy normalmente, o que los sueños duran demasiado para mí. O sea, siento que sueño y un pasado, bueno, hubo una vez que todavía me acuerdo, que siempre lo digo, que es un sueño que para mí duró 2 años por ahí. O sea, sin mentir, 2 años. Ajá. Y era yo era, digamos, grande y de la casualidad de la vida, yo en ese sueño había adoptado una chiquita y tenía una hija adoptiva y bla, bla, bla. Y han pasado 2 años, digamos, con esa realidad. niña y cuando me despierto me di cuenta que era todo un sueño y ha sido súper devastador. O sea, era como... Me he Claro. encariñado con un ser imaginado, digamos, era como... Sí, con un ser imaginario, mirá vos. Hay un cuento de Junchito que es parecido a lo que estás contando. Sí, justamente algo que me ha interesado mucho más, porque esto me pasó a los 17 años por ahí, algo que me interesó mucho más en Junjito fue gracias a este relato. Te iba a decir, me hace acordar mucho. ¿Pero que va de la misma situación? Sí. Una persona que sueña años, una vida entera casi. Claro, Y pero lo va desgastando físicamente. Lo va desgastando físicamente, sí. De una manera más rápida. Sí. Sueña y pasan 3 años en el sueño. Se despierta y pasaron 3 años. Ah, Pero capaz que Igual durmió lo bueno es que 8 ese horas. sí tuvo un final feliz para mí, de todos los relatos. Sí, un poético por lo menos, se podría decir. Sí. Un final poético. Pero sí, sucedía eso. De un día para el otro empezó a soñar que en sus sueños pasaban 5 o 10 años. Capaz que dormía 8 horas. Pero cuando lograba despertarse, eran esos años. claro. No, lo único que me trae a la mente es una historia de Reddit que hay así también, de un chabón que... ¿De qué? De Reddit. Ah, En Reddit. Tuvieron una historia justamente un tipo jugando, creo que al fútbol americano allá en Estados Unidos. Ujú. Choca, cae al piso inconsciente, se despierta, tiene una vida con una mujer, qué sé yo, qué sé cuánto, y en un momento de su adultez, era un pendejo, ponele que habrá tenido 17, 18 años, Ujú. con unos 30 y pico, mira una lámpara y la ve rara, la nota rara, como que no tiene materia. No parece real. No parece real. Y cuando se acerca más, abre los ojos y estaba en la cama de hospital. Como que supuestamente todo lo que él vivió o experimentó era parte de su inconsciente. Parte del subconsciente, mira. Y no había pasado nada, ponele 5 o 10 minutos que estaba tirado en el piso. Me trajo reminiscencias a eso. Sí, Pensé que era más parte de la ficción. hay personas también que han sufrido coma o cosas así que también han tenido Sí. recuerdos o historias armadas que solo ocurrieron en sus mentes. Lo grande del inconsciente. Sí. La verdad que es fascinante. Pero bueno, bien. A ver, ¿querés que profundicemos un poco más sobre cómo se le ocurren? O sea, a vos una idea, ¿te nace de qué? Creo que me nace de... tengo que pensarlo bien. Ujú.
Por ejemplo, leyendo una frase. A mí me pasó una vez, uno de mis cuentos más extensos. Leí una frase tonta, ¿no? En la parada del colectivo que se busca un baterista para una banda. Y solo leí eso y se me ocurrió toda una historia que, bueno, todavía no terminé, Sí, pero por ejemplo, eso te llega a pasar. sí, me pasa. Mm. Eso sí me pasa, y bueno, también cuando veo, digamos, películas o series, Mm. que es justamente cuando yo digo, esto es muy bueno o esto me gusta demasiado, porque yo también soy un poco, no quisquilloso, pero sí le doy mucha atención a lo que sería eso de el punto de vista de la cámara, o sea, la cámara, dónde está grabando, el buen plano que hay por la situación, tipo la escena más famosa, digamos, de Malditos Bastardos Bastardos sin de Gloria. Tarantino, donde la de Bastardos sin Gloria, la que están, digamos, junto al líder, digamos, al nazi, Sí, junto al, que no me sale justamente el nombre, que está Brad Pitt y el otro, y Landa, que el manejo de la cámara es muy buena. el general Landa. El general Landa, está, que bien me cae ese personaje. O también la conversación del principio donde está hablando con el Landa. granjero que lo está ocultando a los judíos. Sí, que se escapa Esa Yoyana. conversación y cómo sacan todo me parece muy bueno. Y en esas situaciones como que yo digo, es muy bueno esto, y mi cabeza inconscientemente empieza a pensar en un montón de historias, un montón de cosas. Pero yo sí logro, digamos, como decir, esta me gustó más, este tipo de historia me gustó más. Sí, pum, esta. Claro. Es como que vas tamizando Sí. escenas para después por ahí inspirarte en ellas. O también algo que me decían que es medio rarito, que es, por ejemplo, digamos, cuando yo hago dibujos, Ujú. yo agarro dibujo, por lo general dibujo monstruos. O sea, yo agarro y dibujo monstruos. No siempre tienen que ser monstruos así feos como tal, pero sí tienen que ser algo sobrehumano, por así decirlo. Ajá. Ujú. Y yo siempre le digo, porque me dicen, ¿cómo se te ocurre eso? Y yo le digo que simplemente el monstruo aparece en mi cabeza, y a veces aparece por partes nada más. O sea, aparece por partes y yo voy dibujando las partes que voy viendo. Y con el paso del tiempo, yo le digo que se va mostrando cada vez más hasta que se muestra completo. Y ya cuando ya lo dibujo completamente, porque ya le he podido ver completamente al monstruo. Pero eso también es algo que me pasa, y justamente gracias a eso he escrito muchas historias también, con monstruos, digamos, raros, Claro. gracias a eso. ¿Sentís un vínculo entre el momento de desplayarte artísticamente con la escritura? Claro. Y eso está bueno. Sobre todo cuando tenés que imaginar criaturas, está bueno. Sí. Me muy- hizo acordar un poco a lo que muy- explica King en, creo que es el Bazar. ¿Y el bazar de los sueños malos? ¿Qué relato? No. Hay una parte, creo que es al final, cuando le preguntan cómo es que crea justamente las historias. Ujú. Lo que dice es que él ve un cuento como una taza. Algunas veces las ideas es la taza completa, otras veces es la taza pero le falta el asa, otras veces es solamente el asa y le falta la taza. Claro, Entonces lo que dice él me retrae a ese... claro. esa Lautaro ve frase. partes de estas criaturas, Claro, ve parcialmente algo hasta terminarlo de armar. claro. Claro. O igual que vos, Leo. Similar un poco, sí. Yo termino viendo 2 o 3 partes de la taza, no el giro completo. Y eso a veces me juega en contra y a Bueno, veces pero él no. también, en este cuento que él todavía no puede desarrollar, está Ujú. viendo o bien el asa, Ujú, claro, porque la taza completa no la ve. exacto. Exacto. Ni siquiera la taza con el asa, o sea, ni siquiera sabe cómo empezar. Ve solamente el pedazo de orejita, si querés. Claro. En eso somos bastante diferentes, los tres diría. Está bueno eso igual, ¿no? Está bueno que cada Sí. uno tenga su disparador. O sea, eso para mí me gusta mucho a la hora de hablar con otras personas, con ustedes, digamos, que escriben, porque como que te das cuenta las diferentes formas que tienen las personas para crear. Ujú. O sea, eso me parece una genialidad de Sí. que
O sea, hables con colegas y esos colegas te digan cómo lo hacen y digas, ¿cómo puede ser que hagan algo así diferente a mí? Y como que es como cuando te dicen, es como cuando te dicen que tenés que imaginarte un color nuevo. Entonces como que tal vez no se te, no tenés la capacidad todavía, digamos, de poder imaginártelo o de Mm. ponerte en ese lugar. No sé si me explico. Ujú. Sí, entiendo. El proceso creativo es unipersonal. Por no, eso, no pero- hay un proceso creativo. Habrá metodologías que ayudan más, metodologías que ayuden menos, seguro. Más generales. Más generales. Como vos decías, por ejemplo, a mí un buen café me funciona. Yo soy mucho más proactivo de noche. También de noche. Por eso, o sea, hay un montón de factores. Hay personas que funcionan 1000 veces mejor a la mañana que a la noche. Bueno, a mí Sí, conmigo no no es mi pasa. caso, la verdad. No es mi caso tampoco. O sea, es así. Eso es totalmente unipersonal y único de cada persona. No hay una en sí un método o algo escrito que te diga que eso te va a hacer lograr creativamente algo No. excelso. Salvo la primera ley, que es Sí, salvo que leer es, mucho, escribir mucho. sí, principalmente que es nutrirse de otros autores para adquirir, como vos bien decías, vocabulario, que es lo fundamental, y por ahí también inspiración o métodos de escribir, etc. O el estilo. Decime vos, Lautaro, ¿de qué forma esperás o crees que puede llegar a afectar tus historias a quienes te lean? Creo que a mí me gustaría que lleguen a impactar de manera, además de psicológica, Ujú. porque a quién no le gustaría que seas el creador del hombre en el saco, Mm, pero a mí me gustaría que las personas cuando vean, por ejemplo, un bosque o Ajá. vayan por la ruta de Tucumán, Ujú. digan, me acuerdo del cachirrú. Cuando vean árboles con formas raras, Ujú. digan, me acuerdo de manchas. de manchas. Y que no solamente se quede ahí, sino que lo inquiete. Lo inquiete porque es lo que a mí más me interesa, es lograr causar un impacto, digamos, en las personas a nivel psicológico. Porque, bueno, o sea, el terror es algo que al menos las personas, digamos, creo que no la gran mayoría, no logra ver su belleza. Si bien yo creo que lo respetan tal vez, o sea, les parece un buen género y lo respetan, Mm, pero eso no es lo mismo respetar que estar consciente de la belleza del terror. muy, Que puede sonar un poco retorcido igual, o sea, lo bello de lo grotesco sería la expresión. Ujú. muy interesante lo que decís. Y eso justamente, digamos, me gustaría llegar, o sea, que las personas digan, he logrado ver la belleza de que tienen el terror y lo desconocido o el terror cósmico gracias a tu relato. Ok. Excelente tu concepto. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Y justamente con esto de la belleza, como decís, del terror, me ha pasado con películas, con libros sobre todo, y hasta con videojuegos recientemente, que a través de algo terrible por ahí que estás viendo, encierra algo de belleza. Exacto. Obviamente que, insisto, siempre es algo personal quizás, pero sí. O sea que para ustedes hay que descender al infierno para encontrar una buena definición de belleza. Y te tenés que dar ahí hasta que te guste. Claro, algo así. Me pasó hace poco, por ejemplo, con un videojuego, Martha is Dead. El juego, básicamente, no lo voy a spoilear mucho, pero es muy interesante el videojuego. Es de dos hermanas gemelas, de las cuales una es muda y la Ujú. otra no. La que es muda muere accidentalmente en un río. Claro, porque no podía gritar. Pero ¿qué pasa? Dentro del núcleo de la familia, la que era más... Dale, hijo de puta. La que era más... No, igual. Es un Yo maldito. pensaba que él no estaba tirando un chiste, yo que estaba aclarando nada más. No, es un hijo de puta. Ahora que un chiste será más todo. ¿Qué sucede? La más querida dentro del núcleo familiar, y estamos hablando de una Italia durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, el contexto era bastante feo, Sí. muere la que es muda, justamente. Pero ¿qué pasa? La muda tenía un collar
que era un poco y también una manera de vestirse donde cada hermana se identificaba. Entonces, en el medio de la desesperación que la hermana ve, la que puede hablar, ve morir a la muda, se pone el collar y se hace pasar por ella después. Y no habla Bien. más. Entonces queda como la que murió es la hermana y no Marta, justamente, que es la que tendría que haber muerto. Dentro de la Oh. historia que va avanzando, hay una escena que es un sueño de esta chica, de la hermana, de la que quedó viva, que vuelve al momento en que ve morir a su hermana, agarra el collar que tiene como una púa afilada, le corta el rostro, Y se pone lo la saca cara. y se lo pone sobre La piel, su digamos. rostro, exacto. Y todos los colores que eligieron para ese momento, que está sobre el césped, la cabeza del cadáver y todo eso. Si vos ves esa parte, es grotesca, te da miedo y perturba. Pero tiene como una belleza artística. O sea, ese rostro, capaz que suene raro lo que estoy diciendo, pero No, vos seguí. en el momento que eso ocurre, que ves la imagen y que encima es un videojuego, o sea, en primera persona, le vi algo bello a ese momento. Te puede parecer trastornado, te puede parecer que sí, que no. Quisiera saber qué opina Sebastián después de escucharte decir esto. Vamos a ver qué nos dice. Pero hay como una belleza en ese contexto, en ese momento. Yo lo sentí así. Así que Ahí no, lo estoy viendo. no quito Y mucho. igual sí. Yo no te juzgo. Yo creo que el contexto en el que estás, en el contexto en el que está, digamos, todo también lo hace, digamos, más bello artísticamente hablando. Ujú. Porque a veces la gente se lleva la definición de belleza a los estándares de belleza físico, cuando en realidad, Exacto, hablando de belleza artística, en realidad es algo completamente diferente. exacto. Coincido totalmente. Así que bueno, cerrando un poco ya la entrevista, Lautaro, que desde ya Sí. muy interesante. ¿Querés contarnos sobre tus futuros proyectos? Sí, bueno, sí. Y bueno, estos futuros proyectos son, bueno, el más próximo es un proyecto que, bueno, tiene el nombre, al menos el nombre beta por ahora, el prototipo del nombre que se llama Global Infernum, que básicamente sería una colaboración con diferentes artistas, que hasta ahora somos 24 artistas de diferentes partes del mundo. Son tanto escritores como artistas gráficos, que bueno, hay algunos de habla inglesa, otros de Europa, de España, otros son de México, bueno, son literalmente de diferentes partes del mundo. Y bueno, todos nos dedicamos explícitamente al terror, a la creación de terror, tanto gráfico como literal. Ujú. Todo tipo de Entonces, terror, cósmico, exacto. todo. Cósmico, Psicológico. grotesco. Algunos artistas, todos, digamos, todos fueron buscados por mí. Ujú. Y traté de buscar tanto poetas como microrelatos, como relatos medianamente largos y así, y de diferentes géneros. Terror cósmico, suspenso, thriller, incluso slasher. Hay en especial artistas gráficos que son muy buenos y que es increíble la poca cantidad de seguidores que tienen. Mm, Que, bueno, y que sí. son muy buenos en lo que hacen y logran, digamos, inquietarte con lo que crean, que eso es lo que más a mí me encanta. Y bueno, y el objetivo de este proyecto, de este ebook, es básicamente que todos traten de llegar a más personas y tener un poco más de relevancia, para que así se forme una buena comunidad, porque en teoría esto, digamos, todo esto, tanto el podcast este del Bazar de los Tormentos como diferentes cuentas de Instagram o escritores y todo eso, estamos ya empezando a pisar para formar la nueva generación del terror, en Mm, especial del terror latinoamericano o de habla hispana en general. sí, Y sería no habría nada mejor que sea con una buena comunidad, que sea una comunidad unida, aunque sea, y no importa que no sea grande, mientras sea unida va a haber calidad. excelente, sí. Sí. Y de ahí, bueno, hay otros, otro, el Nocturne Infernum volumen 2, que no Ujú. solamente se va a quedar en volumen 1 y 2, que planeo al menos, ahora mismo tengo historias ya escritas hasta del volumen 3, y Ah, bien. microrelatos también del volumen 3. Tenés mucho material. Sí, de hecho tengo otros, no sé cuánto te diría, ya te digo, tengo 22 historias además de la del Nocturne Infernum volumen 2 y volumen 3.
Ah, bueno. que las tengo que desarrollar un poco más. Sí, son de la nada se me ocurren y las anoto en especial últimamente las anoto sin dudar, porque bueno, material es material. Y aparte de eso, que planeo ya directamente sacar otro libro que es completamente enfocado en monstruos. O sea, cada historia tiene un monstruo diferente Mm, y tiene diferentes géneros, tanto de thriller como de suspenso, como de psicodélico, como de gore, así, o sea, tienen diferentes géneros, psicológico, todos tienen, cada historia, si bien algunos van a tener el mismo género, voy a ujú. tratar de abarcar diferentes subgéneros del terror. Muy bueno. Y el punto es justamente mostrar las criaturas estas que realmente son salidas de mi cabeza. O sea, si bien seguramente deben tener mucha influencia de diferentes escritores, Ujú. incluso de colegas. Y bueno, eso, digamos, pero todavía no está, voy casi en la mitad de ese libro, es que todavía no lo estoy haciendo de a poco. A veces lo estoy haciendo con demasiado cariño. Y bueno, yo creo que eso sería. Aclarar, digamos, obviamente que, bueno, toda la saga de Nocturne Infernum, todos los relatos compartirían un multiverso, por así decirlo. O sea, Ujú. hay algunos relatos que van a pasar en el mismo universo y otros que Claro. van a pasar en diferentes multiversos, pero van a tener alguna que otra conexión. Eso te iba a decir, ¿no? Que tus relatos, o sea, ¿cómo se te ocurrió la idea de que los escenarios sean en la provincia donde vivís, en Tucumán? Porque estaba cansado de Hollywood y de todo, de incluso de los relatos que de acá, de Argentina, vos podés leer relatos de terror Mm, y suceden en cualquier lado y no es acá, no es en sus pueblos de origen, no es por ejemplo, en mi caso, era muy difícil conseguir un relato bueno o un relato que esté en un libro y que digas, esto pasó en Tucumán. Y era como, no, o sea, Tucumán tiene, o sea, no solo en Tucumán, el noroeste argentino tiene mucho material para escribir, que no sí. sea solamente lo más popular que son el perro familiar, el pomberito, la luz mala, etcétera. O sea, tiene demasiadas leyendas urbanas, tiene un montón de jugo y era como, tengo que aprender a usar eso. Creo que eso es auténtico y es una de las cosas que busco en mis relatos, sean auténticos. Me hizo acordar un poco a Borges cuando escribió There Are More Things o Hay otras cosas. No sé si lo leíste alguna vez. Creo que no. Trata de un hombre que es de Austin y su tío vive acá en Lomas de Zamora. Y se entera de su muerte, justamente, se viene de Estados Unidos para acá Argentina, Lomas de Zamora. Y descubre que, o sea, este cuento Borges lo hizo en honor a Lovecraft, justamente. Sí, Porque la casa tenía todo como un tratamiento, o sea, a partir de la muerte de su tío, porque supuestamente adentro vive una bestia primigenia. Y ese ya. relato yo no lo conocía, lo conocí hace un tiempo gracias al audio relato que hizo Corman. Y me quedó eso, ¿viste? ¿Qué escenario justamente elegir Loma de Zamora? Una cosa totalmente impensada que algo cósmico esté habitando ahí. Y bueno, lo que hizo Lautaro con su relato, por ejemplo, Terremoto en Tucumán, que me hizo así como... Y sí, ¿por qué estas cosas no podrían ocurrir acá también? O sea, es un escenario... Generalmente, en mi caso, yo tiendo a imaginarme, generalmente elijo la parte urbana, ponele, a veces bosques, a veces no, pero siempre trato de no darle un lugar específico. Generalmente, obviamente, me recuerdan al lugar donde estuve, pero no digo esto ocurre en tal lado. Claro. Es como que mis posiciones son siempre imaginarias. Similares, seguramente, no sé, a un pueblito abandonado de Argentina, a un pueblito de Estados Unidos, pero sin decir específicamente dónde. Claro. Y esto Sí, sí, que, entiendo. y esto que propones vos está bueno, está interesante. Tanto en Cachirú, en Terremoto en Tucumán. Esos Y por relatos que... ejemplo, por ejemplo acá en Nocturne volumen 2 digamos, mi plan es que cada volumen tenga sí o sí una historia de una leyenda argentina, sí o sí. O sea, tenga una reinvención mía de una leyenda de Argentina. Ahora, digamos, en este caso, en el volumen 2 va a estar La Paz de la Pata Sola. Mm, No sé si ustedes la ubican. no, la pata sola no. Bueno, es como una bruja, por así decirlo, que le falta una pierna y que ella anda saltando en un solo pie.
básicamente. Suena grotesco, la Sí. verdad, Estás jugando a la el monja. imaginarse eso. Y bueno, empecé con eso y bueno, mi plan Suena- es que no dejar el patrimonio argentino y no olvidarse de eso, porque sinceramente yo ya estoy cansadísimo Mm. de las cosas de Hollywood y Super Quemado y Poltergeist, todo eso es como no. Está bien, está bien. Vos querés reinventar el género usando también criaturas del folclore nacional, podríamos decir. O Exacto. incluso de Latinoamérica también hay mucho folclore en cada país. En México Sí. tiene un montón. En Colombia tiene lo suyo. O sea, todos los países de Latinoamérica tienen sus leyendas urbanas también interesantes. Igual acá te digo, los críptidos nos quedamos con los peores. Bueno, Sí, es verdad, igual sí, Estados Unidos tiene muchos críptidos muy, muy buenos, la verdad. Nosotros nos quedamos con los peores. sí, sí. Tenemos las peores, o sea, después el pomberito que tiene los pies al revés nada más. Sí. Bueno, pero tiene el poder ese de hacerte perder. Va, sí, ponele. Eso está bueno. Pero tiene los pies al revés. Y ellos que tienen el pie grande. Ponele, o el Mothman. No sé yo. Sí, tenemos- ese es muy bueno. Mothman es muy bueno. sí. Nos quedamos con los peores. Nuestros aborígenes tenían la peor imaginación. Nativos. La peor. Para bichos, ¿no? Obviamente. Después tienen leyendas hermosas, pero para críptidos son una poronga. Mm. Sí, bueno, de comparación decía de otros críptidos de otras tribus, sí, puede ser. Igual, yo creo que de lo que es folclore a nivel mundial sabemos poquísimo. Sabemos poquísimo. Capaz que si examinamos, no sé, críptidos de África o de Asia, bueno, de Japón mismo, que tiene un bestiario enorme, hay historias o criaturas que ni nos imaginamos. Pero bueno, como se terminan popularizando más los que salen de Hollywood, como bien decía Lautaro, nos quedamos con esos. Pero capaz que si uno se pone a examinar o analizar otras historias o otros folclores, debe haber una riqueza que ni sabemos. Sí, ya lo hicimos, ponele con los 13 santas, si querés, de Nueva Zelanda. Bueno, de Islandia. No, de Islandia. De Islandia, Bueno, ahí los 13 tenés. Santa Claus. Tenés. Va, Sí. hay muchísimos. El tema es que nosotros nos quedamos con lo peorcito. Acá, digamos, por ejemplo, predomina pero demasiado la cultura de los duendes, por así decirlo. Sí. Sí, eso es Y verdad. lo peor es que la gente cuando vos decís duende te imaginas gente pequeña y en realidad, por ejemplo, hay duendes que realmente miden cerca de 2 metros y eso es, o sea, vos buscas yo tengo el bestiario este y hay un duende creo que mide cerca de 2 metros y como que nosotros ya tenemos tan arraigado ese pensamiento de duende enano Sí. que no tendrá en la cabeza el pensarte en un duende de 2 metros. Es un troll arrepentido. Claro. O un duende con gigantismo. O un duende. Sí, una de dos Un cosas. duende- Una de dos. Bueno, genial, Lautaro. Desde ya, muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo hoy y, No, gracias a ustedes. y por la entrevista. Y bueno, muy interesantes tus proyectos. Desde acá, desde el Bazar, todos los que nos escuchen, invitamos a leer el primer volumen de Lautaro, Nocturne Infernum, volumen 1. Y comentanos después de dónde los pueden bajar o después, igualmente en la descripción del podcast lo vamos a dejar. Y pasamos tus redes. Dale, sí. Bueno, se lo puede adquirir por Lectube, totalmente gratuito este primer volumen, para Ujú. que ya tengan una idea de lo que sería la saga de Nocturne Infernum. Igual los próximos volúmenes tampoco van a ser caros ni nada, no van a salir tanto, Ujú. ya que no, por ahora no, o sea, no estaría bien. Pero obviamente no se come del aire. No, obvio. está Así bien. que, o como decía Dave, el amor al arte no factura. Sí. Y sí. Así que bueno. Pero sí, Lectu seguramente en en futuras entregas va a ser en Amazon o en diferentes, o incluso estoy viendo de publicarlo en papel también, pero todavía nada. Así que bueno, Genial. Bueno, llegado en su momento, después nos vamos a mantener informados para promocionarte, para divulgarte. dale, muchas gracias. No, desde ya. Y bueno, es todo por hoy. Espero que les agrade esta entrevista a Lautaro. Muchísimas gracias. gracias por tu tiempo. Fue un gusto No, gracias a conocerte. ustedes. Y bueno, invitamos a todos los oyentes a leer tu primer libro que publicaste y bueno, los futuros proyectos también, obviamente. Nosotros, de parte nuestra, para el próximo viernes, si está todo
en orden y con el viento en popa, vamos a ficcionar una de tus obras. Dale, lo espero con ansia, la verdad. Dale. ¿A vos te pueden seguir y te pueden leer en o a través de? Bueno, pueden seguir en Aramis-Lau o Nocturne.inferno, que cualquiera de los dos está bien. O sea, ya no busco tanto colaboraciones con otras revistas. Antes sí era solamente. Pasó de Wattpad a colaborar solamente con revistas de diferentes partes. Sí. Y actualmente ya no estoy interesado en eso. Ya estoy básicamente trabajando en los libros y ya en eso nada más. De todas formas, pueden buscar mi página web, la página web de la editorial en sí, de Nocturne Infernum, lo pueden buscar ahí. Y ahí tengo los libros las historias, digamos, del primer volumen. Si las quieren leer de manera individual también no hay problema. Perfecto. Genial. Bueno, Lautaro, un gran abrazo y bueno, un tenebroso Igualmente. abrazo a todos los oyentes y nos volvemos a A escuchar la próxima semana. la próxima semana. Chao. Chau, gente. Chao.